Libertad es. El Cuerpo Académico Democracia, Sociedad Civil y el Sistema de Radio y Televisión Hipermedia de la Universidad de Guanajuato presentan Libertad es, un espacio donde la opinión se hace sonido. Comenzamos. Estamos en Libertades, estimados radioescuchas y gente que nos sigue también por Ciudad UG y TV UG. El día de hoy lo vamos a dedicar a hablar de la libertad de expresión y nos vamos a enfocar en un país en particular que nos puede enseñar mucho a los mexicanos y hacernos reflexionar acerca de la libertad de expresión y sobre todo en el marco de la experiencia que estamos teniendo en la pandemia, que es mundial y que cada país lo vive y administra esta contingencia sanitaria de diferente manera. Para ello tenemos a dos excelentes invitados. Tenemos a Arnulfo Daniel Mateos Durán, a quien me permito leer una breve semblanza de su currículum. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en la Universidad de Heidelberg, Alemania, donde actualmente se encuentra finalizando su doctorado bajo la supervisión del doctor Martin Borowski. Sus temas de investigación están enfocados en la teoría de los derechos fundamentales, particularmente la dogmática de los derechos fundamentales desarrollada en la jurisprudencia y literatura académica alemana. El tema central de su tesis de doctorado gira en torno a los efectos de los derechos humanos de derecho internacional dentro de los catálogos de derechos fundamentales nacionales, sobre todo durante el test de proporcionalidad. Arnulfo, un gusto tenerte aquí con nosotros. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Arnulfo. Y también contamos con la presencia de Francisco Mora Cifuentes. También leo una breve semblanza. Francisco Mora Cifuentes es doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Realizó una estancia postdoctoral en la European University Institute de Florencia, Italia, y fue profesor invitado en el departamento Theodor Mommsen de la Universidad de Huelva. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en nivel 1. Actualmente se desempeña como profesor investigador en el Departamento de Derecho de la Universidad de Guanajuato y cuenta con una amplia experiencia docente en lógica, argumentación, metodología, teoría y filosofía de derecho, y además pues, es miembro del Cuerpo Académico Democracia, Sociedad Civil y Libertades, de los que son parte de este gran proyecto que también tenemos este programa de radio. Francisco, un gusto tenerte aquí en el programa. Al contrario, Jesús, el gusto es mío y muchas gracias nuevamente por la invitación. No, hombre, a ti, que bueno, que gracias a ti tenemos la presencia de Arnulfo. Y bueno, yo cedería el micrófono para que ustedes, Arnulfo, Francisco, nos platicaran por qué hablar de la libertad de expresión y en el contexto de la pandemia, en el contexto alemán. Le cedo el uso de la voz. Arnulfo, si nos quieres contextualizar. Francisco, adelante. Sí, muchas gracias, Jesús. Bueno, en realidad la situación por la que estamos atravesando referida a la pandemia es un escenario muy interesante desde el punto de vista, digamos, teórico, obviamente, porque muchas cuestiones que tienen que ver con los derechos y las libertades fundamentales, pues se ven restringidas, se ven de alguna manera supeditadas o en alguna medida limitadas para su ejercicio, ¿no? Y no únicamente, pues obviamente esa dimensión teórica, sino sobre todo práctica, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que efectivamente los gobiernos están haciendo con la intención, bueno, por una parte, de salvaguardar la salud, la integridad física de sus ciudadanos, y por la otra también que en esa salvaguarda, digamos, no vayan mermados o limitados en exceso o desproporcionadamente el ejercicio de los derechos y las libertades fundamentales, como por ejemplo puede ser la reunión, como por ejemplo la libertad de reunión, ¿no?
pensemos todo eso lo que tiene que ver. Entonces, para comenzar, yo le diría a Arnulfo, digamos, cuál es la situación o qué, mejor, para abordarlo desde una perspectiva más concreta, qué casos o qué situaciones se han dado en Alemania respecto a estos derechos y cómo han sido abordados, sobre todo el derecho de reunión. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy buena pregunta, Francisco. Bueno, la cuestión ahora, o bueno, lo que es realmente la discusión en Alemania en estos momentos, es relativo, digamos, a lo que será una mezcla entre la libertad de reunión con la libertad de expresión, porque justamente las demostraciones populares o, bueno, marchas, implican un ejercicio de ambos derechos. Claro, hay distinciones porque claramente la libertad de expresión no solamente se ejerce en el espacio público, sino también en publicaciones. Pero a diferencia en este caso, al ser con una reunión, digamos, se usa el espacio público para mostrar para expresar una idea que se busca, digamos, que los demás conciudadanos y el gobierno conozcan. Entonces se ve esta mezcla. La cuestión ahora es que justamente por la pandemia están prohibidas grandes aglomeraciones de personas. Y digamos, lo primero que los gobiernos buscaron detener fue justamente que las personas se reunieran. Pero eso a su vez implicó justamente buscar ese balance entre, digamos, el derecho sigue existiendo, la libertad de reunión, y la gente quiere justamente uno de los mayores, bueno, de los discursos más comunes ahora, o el tema de las marchas, es justamente luchar contra estas medidas contra el COVID. Entonces, justamente se quiere utilizar la marcha para evitar estas medidas, pero estas marchas a la larga causan más problemas. Y una de las cuestiones que realmente sucedió y que nadie esperaba era justamente que estas marchas fueron utilizadas por grupos de extrema derecha, neonazis o antivacunas, para luchar utilizando como excusa las medidas del gobierno, criticar el modelo democrático y decir no lo necesitamos y no necesitamos una democracia. Entonces, digamos, este es el problema de que no solamente tienes una limitación, limita los derechos para evitar más contagios, pero también al no limitarlas, estás permitiendo que voces que anteriormente no tenían tanto impacto lo tengan ahora por el descontento popular ocasionado por la pandemia. Sí, perdón. Y en concreto, si mal no tengo entendido, hubo un caso que se resolvió en el Tribunal Constitucional respecto a una solicitud hecha en la ciudad alemana de Stuttgart. No sé si nos pudieras contextualizar y del que tengo entendido tú has escrito sobre esta cuestión. Si nos pudieras poner un poco en contexto. Sí, esto sucedió, digamos, a mediados de abril. El tribunal resolvió, creo que fue 5 de mayo. No, fue fue como el 17 de abril que decidió. Y fue un caso que ganó mucha, digamos, popularidad en medios electrónicos. Incluso El País escribió un artículo y todas las personas creían que esto era un ejemplo de cómo en un conflicto, en una situación de colisión de derechos, digamos, la protección de la integridad y la salud de las personas o derecho a la vida frente a la libertad de reunión, prevaleció la libertad de reunión, pero a la larga no fue eso, simplemente se debió a que el tribunal alemán fue consecuente con su teoría, con su jurisprudencia, y aún en un estado de, digamos, de excepción con lo que representa esta pandemia, decidió decidió que el ejercicio de la reunión era constitucional y que la prohibición que la ciudad de Stuttgart que había prohibido la marcha era inconstitucional, pero no se debió tanto porque hubiera una ponderación de derechos, simplemente se debió a una cuestión relativa a la estructura del derecho, porque la ciudad de Stuttgart, al momento de negar la marcha, no justificó su decisión, simplemente la negó de plano. Y eso es muy distinto porque la autoridad está obligada por la Constitución a actuar de manera proporcional. Entonces, el desconocimiento o la falta de apertura de la ciudad, digamos, en este caso, digamos, el Consejo Estatal de Stuttgart, no representó una medida que no se encontraba de acuerdo con los valores que protege la ley fundamental alemana, bueno, la Constitución,
y por lo tanto se otorgó. Claro, esto creó muchas críticas. Sin embargo, este caso es mucho más complejo de lo que podría parecer, porque es una mezcla de varias cosas, digamos, el papel de la libertad de reunión en Alemania, justamente dentro, digamos, vinculado con la libertad de expresión, porque la gente que quería marchar justamente era uno de estos grupos que yo comentaba, que están en contra de las medidas del gobierno. Y incluso el tema de la marcha era, ¿dónde están los 20 primeros artículos de la Constitución? Que son digamos, las garantías individuales o derechos fundamentales, digamos, es la parte dogmática de la Constitución. Ellos decían, ¿dónde están? Acabemos con las medidas del COVID, era el tema. Pero la negativa de la ciudad de Stuttgart fue por razones técnicas, bueno, técnico-jurídicas, no tanto relativo a una ponderación, pero al final, a nivel internacional, toda la gente pensó, no, el tribunal alemán está ponderando, ¿por qué esa ponderación tan errónea? Pero es que no la hubo. Y por eso me interesó mucho escribir sobre ese tema, y más, porque más adelante empezó a haber más marchas. Stuttgart, por esta situación, se le conoció en Alemania como la capital de las marchas y reuniones. Hay una situación de carácter totalmente de salud, ¿no? Que ha obligado a los gobiernos a establecer estas cuarentenas y nos conminan a todos a mantenernos en casa. Esto es precisamente lo que con los ciudadanos y ciudadanas alemanes eh, ya no ha gustado, es decir, ha sido muy prolongada el que la gente no salga de sus casas, ¿no? El confinamiento. Y aquí también, en esta experiencia que tú nos estás platicando, que incluso el gobierno decide cancelar una marcha, una manifestación. ¿Qué tanto esto al gobierno alemán le puede afectar, como tú bien lo señalas, en futuras contingencias sanitarias? Es decir, ¿cómo es que la gente logra eh, rebelarse, por decirlo de alguna manera, o cuestionar políticas para contener la pandemia? Es decir, el argumento es muy sencillo, ¿no? Se trata de evitar más contagios, se trata de evitar más muertes. Sin embargo, se logra hacer una narrativa diferente por estos grupos, ¿no? ¿Cuál en sí es la narrativa? Es decir, yo tengo derecho a expresarme, yo tengo el derecho de disentir de las medidas de gobierno. Esta es la tónica que toman estos discursos, Arnulfo. Bueno, en este caso de Stuttgart se permitió la marcha. El Tribunal Constitucional, Uh-huh. digamos, el gobierno la prohibió, pero el Tribunal Constitucional la permitió. Y justamente, claro, el gobierno, en este caso, es una cuestión un poquito distinta, porque aquí en Alemania, en materia de reuniones, la competencia de prohibirlas es una competencia que pertenece a los Bundesländer, a cada estado federado. Antes era una competencia federal, pero en una reforma 2006-2004 se le quitó esa competencia a la federación y se le dio a los estados. Entonces cada estado decidía de qué manera permitió o no. Digamos, por ejemplo, una ciudad, digamos, un estado, Bremen puede permitirla, Berlín puede prohibirlas. Y entonces estamos viendo, hubo en un momento dado varios estados que tenían experiencias distintas. Y entonces el Tribunal Constitucional, al momento de revisarla, tenía que tomar en cuenta el caso concreto y la regulación del Estado. Por ejemplo, aquí en Baden-Württemberg, donde está Stuttgart, donde también está Heidelberg, la ley que limitaba las reuniones no era una ley dedicada a las marchas, era una reunión que iba enfocada a reuniones en general. Digamos, incluso aquí en Heidelberg, en esos momentos estaban prohibidas reuniones de más de 2 personas en la calle, que fueran de un domicilio distinto. Es decir, familias pueden estar juntas, pueden ir 2 personas de una casa, pero no pueden reunirse 3 personas de domicilios distintos. Y entonces cuando la persona habló y dijo, oiga, yo quiero hacer la marcha,
quien respondió fue, yo creo que un becario o alguien que tienen ahí, porque ni siquiera fue la autoridad. Lo curioso del caso es que la primera negativa fue, digamos, alguien que tenía el servicio social ahí y que dijo, es que, ¿por qué me pides la marcha? Que no ves la ley, lo que tú me pides es imposible. Más adelante ya el titular confirmó el titular, digamos, de la dependencia confirmó la decisión de que le dijeron, oye, revisa el reglamento, no es posible que salgas. Y entonces, justamente los estados decían, bueno, pues hay que evitar contagios. En ese momento, digamos, hay una justificación constitucional que nos permita realmente hacerlo, porque aquí en Alemania, cada ley, cada reglamento o cada decreto ley, hay un mandato constitucional que se llama el deber de citación. ¿Qué significa eso? Que el momento que sale una ley, ya sea federal o a nivel de Bundesland, tienen que señalarse qué derechos pueden ser afectados por tal ley. Claro, uno puede decir, bueno, ¿qué tal si hay otro derecho que no se contempla el legislador? Bueno, es probable, pero en principio está obligado. Entonces, este reglamento tenía contemplado que podía limitarse la libertad de reunión, porque era lo más lógico. Sin embargo, estableció una excepción. Y esa excepción era justamente que podían salir digamos, cada Gemeinde, o bueno, cada municipalidad podía otorgar excepciones que considerara apropiadas, entre las cuales era servicio, por supuesto, a servicios de salud y a la policía. Pero entonces, justamente aquí, una cuestión era el examen. Cuando el tribunal revisó el caso, tenía por un lado que revisar, claro, cuál es el discurso. Y claro, no solamente el tribunal, también la autoridad tiene que revisar cuál es el discurso que está dentro de la marcha y también la marcha en sí, digamos, la forma si puede que esa marcha represente un peligro para la sociedad. Entonces, digamos, es un caso muy interesante porque es un caso muy, muy complejo que te permite a la larga tener una idea de cómo es el sistema alemán, el sistema, digamos, y todo el sistema jurisprudencial. Muy bien, perdón, muy bien, Arnulfo. Precisamente al hilo de esto, yo quisiera preguntarte, digamos, que nos dieras una perspectiva más amplia de lo que es la libertad de expresión en el sistema constitucional alemán y sobre todo la función que la libertad de expresión tiene desde el punto de vista de la democracia, ¿no? Como sabemos, Alemania, una de sus características o notas distintivas es que se considera una democracia militante, ¿no? Es decir, hay una democracia militante y sobre todo es muy, digamos, resulta de mucho interés conocer, digamos, esa concepción general y sobre todo lo que tiene de relevante para el caso que sean grupos de extrema derecha o neonazis quienes hayan planteado estas demandas, porque hasta donde tengo entendido, en el sistema constitucional alemán hay determinadas manifestaciones que se encuentran prohibidas de manera expresa, ¿no? Y esto tiene que ver obviamente con la concepción constitucional, con por así decirlo, el sistema constitucional heredado de la segunda posguerra, en donde la democracia va a jugar un papel fundamental, pero tiene ciertas notas distintivas, ¿no? Que derivan obviamente de la experiencia anterior a la Segunda Guerra Mundial. No sé si nos pudieras dar un poco ese panorama que creo nos puede ayudar también para que nuestros oyentes o quienes siguen este programa en Radio UG puedan tener este panorama más completo. Bueno, para más o menos tener una idea, ¿cuál es, digamos, el lugar que tiene la libertad de expresión en Alemania, sobre todo en este orden objetivo de valores que reconoce el Tribunal Constitucional? Incluso hay que volver un poquito más atrás de la ley fundamental e ir a Weimar, porque justamente la libertad de expresión fue de aquellos derechos que en ese momento se encontraba dentro del debate entre los dogmáticos. Por ejemplo, Rudolf Elsment tiene un artículo muy bonito justamente hablando de la libertad de expresión, porque en ese momento, bueno, durante la Constitución de Weimar, todas las limitaciones a los derechos se encontraban en la ley, como ahora, pero ahora será distinto después. Y entonces una de las preguntas que se encontraba es, ¿qué leyes limitan los derechos? ¿Y qué son los derechos? Si los derechos son derechos subjetivos, es decir, si las personas pueden acceder a ellos, digamos, hacerlos justiciables a través de la jurisdicción, o no.
Y uno de los problemas que existía era quién decide los límites de los derechos. Y uno de ellos era justamente la libertad de expresión, porque la libertad de expresión contenía una cláusula general que señalaba que solamente las leyes generales podían limitar la libertad de expresión, como una forma de evitar la censura. Sin embargo, nadie entendía que eran leyes generales, y al final lo que la opinión, por ejemplo, entre ellos Rudolf Schmidt señalaban, es que era el legislador, pero el legislador federal, no el legislador local o de las municipalidades. Y él, a través de esa idea, también fue metiendo esa concepción de que, claro, el legislador puede limitar la libertad de expresión, no hay ningún problema. Sin embargo, empezó ahí más o menos a surgir también la idea de la proporcionalidad, que ya se manejaba desde antes, desde el derecho prusiano, pero todavía no está tan desarrollada simplemente esa idea de que, claro, el legislador puede limitarle, solamente el legislador federal, pero no puede ser total, no puede quitarle, vaciar el derecho. No puede legislar, no puede prohibir totalmente, la prohibición no puede ser totalmente dirigida a una expresión en particular, tiene que ser en general, porque son leyes generales. Y entonces todo esto, claro, cayó el sistema, la República de Weimar, entró el llegó el régimen nazi, y lo primero que hicieron fue eliminar todas las libertades. Digamos, si en un momento anterior simplemente la pregunta era, bueno, ¿son justiciables o no? Si son programáticas, aquí literalmente se eliminaron, y pues sucedió toda la tragedia. Y entonces, ya en la ley fundamental, claro, la ley fundamental tiene ese trauma que existe de la época nazi, y entonces existen cláusulas relativas justamente para evitar derecho nazi, incluso para prohibir que los funcionarios públicos durante el régimen nazi, y que fueran, digamos, se identificaran como nazis, volvieran a ser funcionarios públicos dentro del sistema alemán. No, la Constitución alemana, incluso hay autores como Vincent Klausmann, que señalan que hay un principio antinazi dentro de todos los principios de la Constitución: comunidad constitucional, Estado de Derecho, Estado social. Hay uno que se considera el principio antinazi. Pero claro, el problema aquí que parte con la libertad de expresión, que justamente más o menos pasó igual en la ley fundamental, es que la libertad de expresión va dirigida a los individuos, no va dirigida a los entes del Estado. Y entonces esta distinción es muy importante, porque en el artículo 21, párrafo segundo, se establece la prohibición de los partidos con contenido nazi o con propaganda nazi. Y hay otros artículos señalando justamente las prohibiciones, pero no totalmente hacia los individuos, sino a entes del Estado. Y entonces ahí viene esta distinción, porque ¿qué quiere decir? Que el discurso nazi per se no se encuentra fuera del ámbito de protección de la libertad de expresión. Que ese ámbito de protección se refiere a lo que protege la norma, es decir, en principio no están prohibidas. Sin embargo, el legislador sí puede emitir ley para prohibirlas. Por ejemplo, el artículo 130 del Código Penal alemán, que ha sido modificado varias veces, prohíbe justamente el uso de símbolos nazis, la negatoria del holocausto, pero es esta vez un poco ahí disyuntivo, porque claro, es libertad de expresión. La ley fundamental no puede totalmente negar a los enemigos de la democracia, pero sí les puede negar la entrada a los órganos del Estado. Muy bien. Sí. Perdón, Jesús. No, adelante, Francisco, por favor. Bueno, entonces creo, si te entiendo bien, que en este caso de la libertad de reunión y de expresión, pues estuvieron a discusión pues varias cosas en distintos planos, ¿no? Que no fue únicamente la negativa de la reunión o la falta de justificación por parte de la autoridad, sino que empezó, por así decirlo, a abrirse un poco más el melón hacia todos estos temas. Lo que yo te quería preguntar en este sentido es, según lo que tú estás diciendo, la configuración de la libertad de expresión en el sistema constitucional alemán, entonces pudiéramos entender que tiene una doble función, ¿no? Es decir, parece que la libertad de expresión tiene una naturaleza, por así decirlo, institucional muy fuerte, o una naturaleza, un componente objetivo fuerte, en el sentido de que la libertad de expresión de alguna manera no tutela únicamente un ámbito de libertad protegida o una garantía o un derecho subjetivo, sino que también
la libertad se considera valiosa en la medida en que contribuye al debate, a la deliberación pública, robusta, informada, etcétera. Y digamos, desde esta perspectiva, ¿cuáles son digamos, el planteamiento que se hace respecto a la libertad de expresión en Alemania? Es decir, su interpretación o su manera de entenderla, ¿tiene ambos componentes o hay casos en que pesa más la idea de que la libertad de expresión sirve y es válida en la medida en que sirve para el sistema democrático en su conjunto, con independencia de los sujetos o de los titulares, o si más bien se le da un fuerte contenido individual o un fuerte contenido de, por así decirlo, de defensa? Bueno, la libertad de expresión, y también creo que lo mismo podría decirse la libertad de reunión, la importancia que manejan justamente es que se consideran como libertades esenciales del sistema democrático. Es decir, por ejemplo, la libertad de expresión permite la formación de la opinión pública, y a partir de esa opinión pública es lo que se busca que los órganos representativos del Estado emitan ley o que representen. Por otro lado, la libertad de reunión se refiere, va encaminada a dar voz a aquellas opiniones a nivel público que no tienen acceso a los partidos políticos. Es como un coadyuva a todo el sistema democrático, o también es como, es una forma rápida de que discusiones que no se realizan en el Parlamento se tomen en cuenta. Y digamos, toda esta función que tiene crea una obligación objetiva para todos los órganos del Estado y se crean de ahí mandatos, pero que es muy distinto a lo que es el derecho per se. Sí, Arnulfo, Francisco, me permito interrumpirlos porque tenemos que ir a una pausa y regresamos a Libertades y continuamos platicando de la experiencia alemana. Libertad es. El Cuerpo Académico Democracia, Sociedad Civil y el Sistema de Radio y Televisión Hipermedia de la Universidad de Guanajuato presentan Libertad es, un espacio donde la opinión se hace sonido. Comenzamos. Seguimos en Libertades, estimados radioescuchas. Estamos platicando sobre la experiencia alemana de la libertad de reunión, de expresión en el contexto de la pandemia, con Arnulfo Mateos, que se encuentra haciendo estudios de posgrado en Alemania y nos sirve muchísimo su experiencia. Y también estamos platicando con el doctor Francisco Mora Cifuentes de nuestra casa de estudios, para entender y para también para quienes nos siguen en este programa, poder reflexionar sobre cómo cada país, cada sociedad va interpretando los derechos, las libertades, y cómo llega un momento en que el tiempo, el cansancio de la gente y sobre todo cómo permean ciertas ideologías y van retando a las autoridades. En el corte platicábamos con Arnulfo sobre este intento de grupos extremistas de derecha que intentaron tomar el Bundestag, y obviamente esto irrumpe el orden legal, el orden de las instituciones, y si a nosotros nos había parecido extremo con nuestros vecinos del norte, también el intento que hubo de toma del Capitolio, que nos platicaras, Arnulfo, sobre lo que pasó entre agosto y septiembre del año pasado, sobre estas manifestaciones de estos grupos extremistas. Arnulfo, te escuchamos. Bueno, una de las consecuencias que tuvo la marcha de Stuttgart fue que ya los demás estados permitieron que hubiera marchas. Ya realmente no había un límite, simplemente, claro, en esa sentencia se estableció que podía haber marchas, pero tenía que haber una sana distancia y tenían que usar cubrebocas y solamente podían durar un cierto tiempo determinado y en espacios abiertos. Porque también puede haber marchas públicas en espacios cerrados. Pero bueno, ¿qué sucedió? Que en Berlín, que sobre todo, digamos, todos estos estados, incluso parte de Berlín, que anteriormente fueron parte de Alemania del Este,
hay muchos grupos neonazis, muchos, muchos, muchos. Y incluso, sobre todo en Dresden, donde hay casi es literalmente la marcha nazi que realizan siempre. Claro, no tienen prohibido salir con símbolos nazis, pero claro, salen con sus símbolos neonazis o con el águila prusiana. ¿Qué sucedió? Que empezó a haber manifestaciones multitudinarias, pero masivas. Anteriormente en Stuttgart decían, bueno, 50, 100 personas con una distancia, digamos, es razonable que salgan. Pero en Berlín empezó a haber manifestaciones de miles de personas. Y entonces, ¿qué sucedía? Que otros grupos neonazis de otras ciudades viajaban hasta Berlín, y en ese momento todavía no había la prohibición de salir de ciertas regiones, a tomar parte de estas marchas, y sobre todo fue en verano. Y entonces en esas marchas, ¿qué se veía? Que la gente no usaba cubrebocas, que la gente estaba todos amontonados, y también que empezaban a manejar un discurso de extrema derecha, pero como tenue, pero cada vez iba ganando más voz. Y en una de esas marchas, al estar frente al Bundestag, en Tiergarten, muchos de estos grupos corrieron directamente hacia el Bundestag. Claro, fueron detenidos por la policía, pero entonces decían, bueno, es que nosotros tenemos derecho también de hacerles saber a los diputados nuestro punto de vista, y después planeaban incluso crear un campamento ahí, como un campamento con el discurso de vigilar al legislador y, digamos, para que evitar que con estas limitaciones, con las restricciones estatales, hubiera una dictadura. Pero es lo curioso que, digamos, toda esta crítica al gobierno parte de la idea de que son medidas que encaminan a una dictadura, pero lo curiosamente de quienes se ven beneficiados por digamos, pues este discurso es gente que está en contra de un modelo democrático. Y entonces justamente todas estas marchas masivas crearon el problema, sobre todo para la municipalidad, bueno, es que no es municipalidad, para la ciudad de Berlín, que es una ciudad-estado, de prohibirlas, y de hecho prohibió una. Y eso fue un asunto muy problemático porque decían, bueno, ¿cómo puedes prohibirla? Y el Tribunal Constitucional la permitió, le dijo, bueno, revísalo otra vez, y ya la autoridad revisó otra vez el caso y la permitió. Pero entonces ya se empezaba ahí más o menos a crear en la opinión pública, o está todavía como, se empezó a sembrar la idea de crear una nueva ley de reuniones tomando en cuenta esto. Y más adelante, en diciembre, que también escribí sobre esa sentencia, un pequeño resumen, hay un grupo que se llama Querdenken, que es como un grupo que de manera pública se muestra que lucha por la democracia y por la libertad, pero que muchas veces está conformado por grupos de extrema derecha o se le han encontrado vínculos. Y entonces, justamente varios partidos señalaban, bueno, varios representantes, creo que debemos prohibir este tipo de marchas con este tipo de personas. Entonces, en breve, se intentó hacer una marcha que originalmente iban a ser unas 1,000 o 2,000 personas, pero entonces lo curioso es que otras 3 marchas estaban planeadas para el mismo día. En la libertad de reunión, uno tiene derecho a escoger el lugar, la hora y el tiempo. Eso protege el derecho. Y entonces empezaron a ver que las otras 2 marchas tenían como un discurso muy extraño. Una era en contra de las medidas del COVID, normal. Las otras 2 era para un día sobre una marcha para festejar a los niños y otra también con un contenido inverosímil. Y entonces, ¿qué pensaban? Estas marchas, si se reúnen ese día en Bremen, calculaban más de 2,000 personas en el centro de la ciudad, es imposible tenerlas. Y entonces, en este caso, sí llegó la prohibición y el Tribunal Constitucional la permitió porque aquí el error de los manifestantes era que cuando la autoridad les dijo, no puede marchar tantos, sí pueden marchar, pero no tantos. Entonces, los portadores, digamos, los organizadores callaron, no dijeron nada más, y entonces entró la prohibición después. Entonces, en este caso, el gobierno actuó digamos, de acuerdo a la jurisprudencia de la libertad de reunión, pero también, digamos, ahí está todavía esa preocupación, ¿qué hacer con estos grupos? Sobre todo con los antivacunas también, porque respecto a la segunda pregunta en ese tema, claro, tienen libertad de no estar a favor de la vacuna, incluso señalar que tiene chips creados por Bill Gates, pero el problema vendría cuando, sobre todo ahorita que estamos en etapa de vacunación, muy lenta, por cierto, como en todos lados, que la gente no se vacune. Y entonces eso dé espacio a mutaciones que después las vacunas van a ser inservibles. Claro, no hemos llegado a esa situación porque como la vacunación va tan lenta,
todavía no, la gente joven son aquellos, digamos, la gente mayor, claro, aquí en Alemania comenzó desde gente mayor de 80 años, digamos, es un país con gente con una población con una edad, digamos, ya muy vieja. Entonces todavía no llega la discusión a la gente joven entre 45 o 60, que es donde ahí hay muchos grupos antivacunas. Sobre todo, por ejemplo, yo en Heidelberg, desde hace unos años, ya había leído un artículo que señalaba que aquí en Heidelberg, una ciudad donde una quinta parte de la población está vinculada a la academia, hay mucha gente que no cree en las vacunas. E incluso empezó a haber algunos brotes de enfermedades que ya se pensaban totalmente extirpadas de la sociedad alemana. Entonces, todo esto esa discusión va a aparecer, yo creo que en verano, pero todavía está detenida por la, digamos, por todavía esta lentitud que se ven las vacunas. Sí, Arnulfo, parece increíble que un país que en muchos sentidos es admirable su desarrollo, su apego a la ciencia, que nos llegan acá las noticias de una Angela Merkel con un discurso muy firme en apoyo a la ciencia, ¿no? Y a las medidas que se están tomando para contener los contagios, que haya sectores de la población que pongan en duda las medidas, incluso que pongan en duda la eficacia y el beneficio incluso de vacunarse, ¿no? Solamente como para profundizar un poquito, o sea, tú percibes que esto pasa también en las generaciones de jóvenes, o sea, es más acentuado en jóvenes que en los adultos, esta postura de, de no acatamiento, de duda de la vacuna. Bueno, realmente no sabré decirte, porque la gente joven también depende mucho de la región. Porque, por ejemplo, la gente de Alemania del oeste, digamos, de toda esta parte de Alemania que no se cerró, digamos, que no estaba atrás del muro, son gente que está, sobre todo la gente joven, que está más dentro de esta idea de la Unión Europea. Entonces, ellos están más acostumbrados a tener extranjeros, a lidiar con ellos. Pero todos aquellos estados de Alemania, los puntos que están del lado de Alemania del Este, nunca tuvieron ese contacto. Entonces ahí son ciudades donde realmente pocos extranjeros, incluso refugiados, son aceptados. Y ya desde antes de la pandemia hubo varios atentados contra extranjeros. Me acuerdo, hubo un festival en donde se reunieron por Facebook, estos grupos de extrema derecha, a cazar extranjeros. Y lograron golpear a algunos, no recuerdo si murió uno, pero ya después, el año pasado, antes de que cerraran todo, hubo este atentado en Hanau, donde mataron en un café de estos donde se fuma shisha, o hashish, mataron a varias gente, a disparos, mataron a varios comensales ahí, y todos ellos que eran o turcos o griegos, digamos. Estos problemas siguen existiendo acá, y uno como extranjero los nota. Claro, yo en Heidelberg y estoy en una burbuja, porque como comenté, una quinta parte de la población es gente, digamos, son estudiantes o gente que forma parte de la universidad, y entonces, digamos, lo que es el grueso de la población está acostumbrada a lidiar con extranjeros. Pero cuando yo, por ejemplo, yo estudié en alemán en un mes en en Dresden, perdón, y en Dresden yo me sentía siempre extranjero. Ahí siempre me sentía que la gente se quedaba mirando y decía, bueno, ¿y tú qué haces aquí? Mientras que después en Düsseldorf, como que la gente pues, no le importaba, porque pues, hay un extranjero, hay miles, o incluso hay barrios turcos, hay un barrio coreano ahí, y un barrio japonés. Aquí en Heidelberg no hay un barrio, digamos, de una sola, digamos, dedicado a una sola etnia, o digamos, en Mannheim, a 15 minutos sí lo hay, que es el barrio turco, que uno está ahí, parece que está en Turquía. Pero aquí en Heidelberg no. Pero aún así siempre ha estado ese discurso, siempre ha estado ese problema, sobre todo con partidos como la AfD o incluso anteriormente el NPD, que hubo esta situación de si lo iban a prohibir o no a nivel constitucional. Y digamos, es un trauma y es un estigma que los alemanes siguen teniendo, pero también es
es una muestra sobre todo de los efectos que también puede uno encontrar en el sistema educativo alemán, porque no todo el mundo puede acceder a la universidad, solamente aquellas personas que, dependiendo de sus notas durante la primaria, pueden acceder a lo que sería el gymnasium, que sería como la preparatoria, para poder entrar a la universidad, mientras que los que no consiguen buenas notas los mandan a una escuela técnica. Ya por más que seas un genio, pero no hayas pasado, durante esa etapa te fue mal, es muy difícil llegar a la universidad. Entonces la universidad también es solamente para una pequeña élite. Entonces simplemente del grueso de la población, no toda la gente tiene un nivel de educación alto o universitario. Y incluso a nivel constitucional se ha buscado que gente de las escuelas técnicas pueda acceder a la universidad, pero no se logra. E incluso ha intentado abolir dicho sistema, pero constitucionalmente no se ha logrado. Entonces, son muchas, no solamente es eso, es un fenómeno tan complejo que no podría yo simplemente señalar digamos, poder detectar, es que aquí está el problema, este es el origen. Porque también, claro, está el problema de la Unión Europea, de los euroscépticos, de la crisis, del apoyo de Alemania económico a Grecia. Digamos, es un fenómeno muy complejo, pero también yo creo que se debe en parte también a que Alemania todavía como país no se ha logrado integrar, digamos, Alemania de este y del oeste. Sigue estando todavía esa pregunta si existe una Alemania unida. Sí, Francisco, ¿quisieras hacer una pregunta? Sí, bueno, un poco retomando el hilo de nuestra conversación, tú mencionabas una cosa que a mí me resulta interesante, Arnulfo, y era que precisamente que grupos contrarios, por así decirlo, a la democracia, apelaban a estas medidas como una forma, ¿no?, de autoritarismo o de llegar a una situación antidemocrática, ¿no? Es decir, la utilización de los medios democráticos por grupos precisamente que no son democráticos. Y aquí yo te quería, bueno, preguntar un poco si nos podrías también contextualizar, porque creo que esto también es, así como dijiste de la libertad de expresión y su configuración constitucional que venía pues, de la República de Weimar y de la experiencia del periodo nacional socialista, ¿cómo, digamos, a lo mejor es una pregunta un poco más técnica, cómo podríamos diferenciar cuando se habla de limitaciones a los derechos, de restricciones a los derechos, de un estado general que podríamos ya llamar de un estado de excepción? Es decir, yo sé que estas son categorías distintas, pero muchas veces se apela a la idea de que, dada la pandemia, estamos en una situación que pudiera dar pie a estados de excepción en donde la limitación de las garantías y el uso de los poderes excepcionales que muchas constituciones otorgan al propio poder público pueden ser utilizados ahora sí que de una forma nociva o dañina, ¿no? Que atenten incluso contra el propio sistema. No sé si nos podrías aquí dar unas pinceladas para nuestros oyentes. Bueno, es que esa es una pregunta un poco compleja, porque claro, podría uno decir que estamos materialmente en nuestra excepción por una limitación a muchas libertades, o digamos esta categoría de restricción, pero técnicamente no lo estamos, bueno, formalmente, constitucionalmente no lo estamos porque hay un procedimiento justamente para llegar a ese estado. Pero ¿qué sucede? Y esa es muy buena pregunta, porque de ahí parte de uno de los elementos más importantes de la jurisprudencia y de la academia. Bueno, de la dogmática alemana de los derechos fundamentales, que se refiere a la idea de las restricciones. ¿Qué es una restricción? Una restricción no simplemente es una negativa a una libertad. Una restricción es, a partir de la ley fundamental, es un deber de la autoridad de justificar por qué no puede ofrecerte el goce total de una libertad. Digamos, esta idea es una idea que también durante del constituyente, cuando empezaron a diseñar la ley fundamental, justamente fue la pregunta, claro, no podemos otorgar derechos amplísimos sin poder limitarlos, porque también haríamos al Estado totalmente inútil. Y además también porque la misma ley fundamental establece en el artículo primero, párrafo tercero, y también vinculado con el artículo 20, que todos los poderes del Estado están vinculados a los derechos. Entonces, todos tienen un deber de obediencia a los derechos, pero también si los derechos son totalmente amplísimos, el Estado no puede funcionar. El Estado tiene que limitar
porque incluso uno puede justificar la limitación de un derecho a partir de otro derecho. Y es justamente donde viene la idea de la restricción. Pero el problema fue que, ¿qué tipo de restricción iban a poner? Querían realmente, como en otros países, establecer una restricción general, que el legislador decidiera cuáles son los límites a los derechos, pero después, por la cuestión del nacionalsocialismo, decían, bueno, pero es que esa se hicieron los nazis. Los nazis limitaron todo a través de la ley. ¿Qué sucede cuando no podemos ni siquiera limitar? Digamos, cuando él no tiene límites, justamente pasa esto. Entonces crearon un sistema que varios dogmáticos años después llamaron el caos o el espagueti de las restricciones. Cada derecho va a presentar distintas restricciones. Y esas restricciones, a la larga, son cargas argumentativas para el Estado. Digamos, algunos derechos, dicen, legislador, tienes una reserva de ley general, limítalo como quieras. Y eso sucede mucho, esto sucede sobre todo en estos derechos que se llaman garantías institucionales como la familia, como la propiedad, aquellos derechos que no pueden existir sin una ley, que requieren una configuración. Pero hay derechos, sobre todo los derechos de defensa o de libertad, que se consideran como libertades preestatales, es decir, aquellos derechos que existen sin la necesidad de que el Estado intervenga, como el derecho a la reunión y de expresión. Entonces, en estos derechos, el legislador puede emitir ley, pero también tiene restricciones hacia él mismo, digamos, que se les conoce como restricción, que es una restricción para el que emite la restricción. Digamos, y el más emblemático de estas restricción es el test de proporcionalidad. Entonces, ¿por qué llega esto? Porque, claro, estamos en este estado de excepción material, pero no lo es formalmente, porque la justificación de estas restricciones a la libertad, por ejemplo, religiosa, en materia de ejercicio del culto, las misas estuvieron prohibidas por mucho tiempo. Ahorita creo que se permiten hasta cierto número. Pero aún así, digamos, hay una razón que justifica dicha restricción. Es decir, el derecho sigue existiendo. No es como una excepción que algunos derechos totalmente quedan nulos. Y no puede haber una defensa jurisdiccional de los mismos. Aquí sí la hay. Si yo quiero marchar, yo puedo acceder al tribunal, a la jurisdicción constitucional, para pedir, digamos, tengo una pretensión de acceso y que se me otorgue el derecho. En nuestra excepción no la hay, solamente algunos derechos que están listados, pero en el sistema en el que estamos, cualquier derecho es accesible. Simplemente hay una restricción de la cual, dependiendo del caso concreto, ya sea incluso de mi parte o de la autoridad, es justificar si para el caso concreto esa restricción vale o no. Y es por eso que cada caso se vuelve totalmente único, y casos que podrían parecer lo mismo, como el de Stuttgart y el de Bremen, que son dos reuniones que casi con el mismo discurso, una fue permitida y la otra no. Entonces, ¿qué exige eso, sobre todo de los operadores jurídicos y de los mismos jueces? Conocer la jurisprudencia, conocer, digamos, también digamos, la situación del caso concreto, y también tomar en cuenta que, digamos, que los derechos, claro, no son absolutos, y al ser restringibles, uno tiene que, digamos, utilizar todas las herramientas de la metodología de la interpretación y de la dogmática para poder encontrar una solución que no es que sea la solución correcta, sino que sea la mejor solución posible para la situación en la que se encuentra, digamos, en la cual está el caso. Y por eso toda esta idea de restricciones es el elemento esencial de la dogmática alemana. Incluso el modelo de examen que cualquier alumno de la carrera, cualquier alumno de la carrera que le preguntes lo conoce de memoria, que se llama el esquema de intervención-restricción, en el cual te señala, tú tienes un derecho, claro, libertad de expresión, me lo protege el artículo 5, sin embargo el Estado puede limitarlo justificándolo con una restricción. Pero claro, si el Estado puede limitarlo por una restricción, no significa que lo pueda hacer ampliamente. Tiene que ser proporcional al fin que busque el Estado para limitarte ese derecho. Entonces, por eso justamente la libertad de expresión es un derecho tan emblemático, porque también es un derecho que incluso se le reconoce que hay, por su papel como, digamos, como vehículo democrático, pero también como posible intervención en otros derechos, como la libertad de la personalidad, que está muy vinculada a la dignidad humana. Entonces, digamos, tenemos toda esta serie de relaciones, de las cuales incluso algunas tienen mayor peso que en otro, dependiendo del nivel de cercanía que tenga el derecho
con el individuo. Siempre hay que tomar eso en cuenta. Entre más cercano sea el derecho a la dignidad humana, digamos, al individuo, mayor justificación requiere el Estado para limitarlo. Por eso, aquellos derechos en los cuales uno requiere de la opinión pública o está en el espacio público, el Estado puede limitarlo más fácilmente. Entonces, la carga argumentativa va del lado del individuo que justifique, o que esta garantía la necesito para mi desarrollo personal. Entonces, digamos, esta es una parte un poco técnica, pero realmente es el quid de todo lo que sucede en Alemania. Y para cualquier persona que le esté interesada en conocer el sistema alemán, tiene que tener siempre detrás esta idea en el trasfondo. Sí, nos quedan alrededor de 3 minutos del programa, Arnulfo, Francisco. Yo quisiera que nos platicaras brevemente si estas manifestaciones están desgastando, es una pregunta más del lado político, ¿no? Y de tu percepción, al gobierno de Angela Merkel, de la Unión Demócrata Cristiana, si esto de alguna manera también va a mover las cosas. ¿Cuál es tu percepción? Yo sé que estamos pasando del derecho a la política, pero pues aprovechar que estás ahí tú, en Alemania. Es que es una pregunta que todavía, digamos, por ahora yo creo que a nivel de opinión pública no se ve, Angela Merkel no se ha visto tan afectada, al contrario, es que también debido al manejo de otros países, Angela Merkel ha ganado más fuerza. Y claro, el problema ahorita que tiene ella es la lentitud de la vacunación. Digamos, ahorita con Biden, Estados Unidos ahorita con el nivel brutal que tienen de vacunación, la cantidad de gente que vacuna por día, incluso 1 millón, pues está dejando un poco, digamos, está desmitificando a Merkel, digamos, toda esa imagen que ganó durante la pandemia, sobre todo porque Alemania durante un momento fue como el país ejemplar de la Unión Europea por número de contagios. Pero ahorita, en octubre, hubo un rebrote brutal, que cerraron todo, incluso las medidas estuvieron muy, muy, muy estrictas. No podía yo viajar más de 15 kilómetros a la redonda de donde yo estoy. Y no, al final, digamos, estas marchas, ahorita no ha habido tantos problemas porque como aumentó más las restricciones y hubo más casos, digamos, la gente empezó a tener un poquito más de miedo en salir. El problema ahorita, que es el tema ahorita, que salió incluso en el periódico de ayer salió, ¿cómo va a comenzar esta reapertura? Ahí es donde el problema, si esta reapertura falla, no sé cómo le vaya a ir el partido de Angela Merkel. Si de por sí ya los verdes están ganando mucho apoyo, sobre todo en el donde yo estoy, ellos lo gobiernan, y además que a nivel poblacional la gente ve el partido de Angela Merkel, el CDU, como un partido de viejos, y además que a nivel de campaña política son muy malos a nivel de redes sociales, o no ven esa necesidad de redes sociales, tan solamente que no hay ni siquiera una ley que mejore el internet, la velocidad del internet en Alemania, que es un tema que uno cree, bueno, y eso que tiene algo que ver, pero es un tema que yo escucho mucho con gente joven, que Alemania está muy atrasado en eso, y es porque el CDU nunca ha tenido ese interés. Y pues esas pequeñas cositas afectan mucho el sistema, digamos, la visión política que se tiene. Así es, pues prácticamente se nos ha acabado el tiempo, Arnulfo. Francisco, adelante para despedir el programa. Bueno, nada más nuevamente agradecerte, Jesús, y sobre todo agradecerle a Arnulfo Mateos por su participación. Es un mexicano que está en Alemania y próximamente seguramente ya lo tendremos por México. Yo creo que en la actualidad Arnulfo representa nuestra máxima esperanza en dogmática y teoría de los derechos fundamentales en nuestro país, y siempre es un gusto trabajar con él y colaborar con él, y sobre todo tenerlo aquí en nuestro cuerpo académico y en nuestro programa Libertades. Muchas gracias, Arnulfo, y muchas gracias, Jesús. Gracias a nuestros oyentes. Muchas gracias, Francisco. Arnulfo, muchas gracias por participar y nos estamos escuchando la siguiente semana. Hasta luego.